¿Qué tan difícil crees que sería sobrevivir encerrado en un restaurante lleno de animatrónicos poseídos por las almas de 5 niños? Al iniciar esta película, vemos como un guardia de seguridad estaba encerrado en una habitación mientras trataba de escapar por los ductos de ventilación, logrando llegar a través de ellos hasta otra área del restaurante en la que estaba, pero por desgracia, al subir buscando la salida, se topa con una puerta cerrada, siendo ahí cuando es atrapado por alguien que conoceríamos más adelante. Además, una vez que despierta, ve frente a él una cabeza robótica repleta de sierras que se dirigían directo hacia él, y aunque trata de desarmar los grilletes que lo tenían sujeto, al final no logra hacerlo y termina muriendo. Tiempo después conocemos a un chico llamado Mike, el cual, después de despertar, va directo a la habitación de su hermana Abby para despertarla y llevarla a la escuela, debido a que él debía llegar a tiempo a su empleo, viendo que se trataba de un puesto como guardia de seguridad en un centro comercial. Lamentablemente, después de comprar un helado en una de las tiendas de ese lugar, ve como un hombre se lleva a un niño jalándolo del brazo, por lo cual comienza a correr tras ellos para detenerlo, terminando por tirarlo a la fuente y comenzar a golpearlo. Pero por esta razón, unos minutos después, cuando va con un consejero llamado Steve, nos enteramos de que lo habían despedido por haber hecho esto, ya que él creía que ese hombre trataba de secuestrar al niño cuando en realidad era su padre. Es aquí cuando Steve le dice que no podía ayudarlo a conseguir otro empleo debido a su historial, pero por alguna razón, al ver su apellido en los papeles, su actitud cambia completamente, diciéndole que tenía un empleo para él como guardia de seguridad en una pizzería abandonada. Pero debido a que el empleo era de noche, Mike lo termina rechazando debido a que debía cuidar a su hermana, pero de cualquier manera, Steve le da su número por si cambiaba de opinión. Al llegar a la casa, Mike encuentra un aviso de desalojo en la puerta, además de que al entrar conocemos a Max, la chica que era niñera de Abby. Al ir a ver a su hermana, él la encuentra dibujando en su habitación, descubriendo que este era su pasatiempo favorito, además de que cuando Mike se sienta en su cama, ella le dice que se había sentado sobre su amigo, el cual obviamente era imaginario. Esa noche, cuando va a la cama después de tomar sus pastillas para dormir, mientras veía un póster en el techo para tener el mismo sueño de siempre, vemos que en él está con sus padres y su hermano pequeño, pero repentinamente, mientras él está a la mitad del bosque, ve como un auto se lo lleva sin que él pudiera hacer algo al respecto. Al día siguiente, descubrimos que su tía, llamada Jan, estaba buscando quitarle la custodia de su hermana, ya que era evidente que él no podía hacerse cargo de ella, pero a pesar de esto, Mike se seguía rehusando a dejarla sola. Además, la trabajadora social le dice que si no quería que le quitaran a Abby, era mejor que consiguiera un empleo. Ante esto, se ve obligado a llamar a Steve para decirle que aceptaba el empleo que le había ofrecido. Al ir en camino a la pizzería llamada Freddy Fazbear's, él explica que solo debía sentarse frente a los monitores de las cámaras de seguridad y no dejar que nadie entrara. Además de que algunas veces la electricidad solía fallar, pero eso no debía darle problemas. Únicamente debía reiniciar la caja de los fusibles y todo volvería a la normalidad, teniendo que aguantar ahí hasta las 6 de la mañana. Una vez que Mike entra y llega hasta la sala de control, encuentra una cinta que habían dejado ahí para él, en la cual una mujer le presentaba el lugar y le mostraba la atracción principal, conocidos como animatrónicos, pero repentinamente el video se distorsiona y no puede verlos bien. Después de llevarse un susto con una pequeña estatua de un personaje conocido como Balloon Boy, decide explorar un poco el lugar, siendo aquí cuando ve por primera vez a los animatrónicos tras una cortina, pero decide no darles mucha importancia e ir a su oficina para descansar un poco, siendo aquí cuando tiene el mismo sueño de la noche anterior, aunque esta vez se encuentra con 5 niños desconocidos en ese lugar, pero al preguntarles si ellos sabían quién se había llevado a su hermano, ellos solo comienzan a correr y los termina perdiendo. Al regresar a casa, después de esa primera noche, vemos que Max se había quedado con Abby toda la noche para cuidarla. Por desgracia, unos minutos después de que ella se va, descubrimos que estaba trabajando para la tía de Mike, la cual cuidaba a Abby para encontrar algo malo sobre él, y de esta manera poder quitarle a su hermana, viendo que hacía esto junto a un amigo suyo a cambio de dinero. Al no haber encontrado nada malo sobre Mike, ellos deciden que podrían entrar al lugar en el que trabajaba y destruirlo todo. De esta manera le quitarían su trabajo y perdería la custodia de su hermana. Al día siguiente, una vez que llega la hora de ir a trabajar, vemos que Abby quería ir con él, por lo cual Mike la deja encerrada en su habitación. Mientras tomaba una siesta en su oficina, vuelve a ver a los niños de antes en su sueño, pero una vez más ellos salen corriendo, ante lo cual él persigue a uno de ellos, el cual al voltear le hace una herida en el brazo y ve que un líquido negro salía de sus ojos. Al despertar ve que la electricidad comienza a fallar, por lo cual va a reiniciar la caja de fusibles como Steve se lo había dicho, siendo aquí cuando escucha que alguien llama a la puerta, viendo que se trataba de una oficial llamada Vanessa. Una vez que ella entra, ve que su brazo estaba sangrando, por lo cual rápidamente entran y ella le ayuda a curar su herida. Esto mientras le contaba que ella visitaba ese lugar frecuentemente debido a que estaba en su ruta, además de preguntarle si había visto algo raro, pero Mike solo le dice que había tenido algunas pesadillas.
Al ir a caminar, ella le cuenta que ese lugar había cerrado hace más de 20 años después de que 5 niños hubieran desaparecido, además de activar a los animatrónicos que eran la principal atracción, pero al final, debido a la electricidad, estos terminan fallando, pero ella solo le termina dando una placa de juguete de la pizzería. Al cerrar el lugar, vemos que el amigo de Max lo estaba viendo desde lejos, siendo aquí cuando le llama y le dice que era hora de entrar. Así que unos minutos más tarde, él junto a otros 3 sujetos entran y comienzan a destrozar todo el lugar. Pero mientras uno de ellos estaba en la cocina escuchando cómo algo se mueve dentro de una alacena, termina encontrando un pequeño muffin animatrónico que instantes después desaparece, siendo aquí cuando el animatrónico conocido como Chica aparece detrás de él y el muffin se lanza a su rostro, siendo algo que uno de sus compañeros ve desde la otra habitación. Ante esto, el amigo de Max ve en los monitores cómo comienza a correr, terminando encerrado en una bodega en la cual Bonnie estaba detrás de él y termina acabando con su vida. Por lo cual, al verlo, el amigo de Max corre rápidamente y se encierra en el cuarto de seguridad, viendo desde ahí cómo Chica mete por la ventilación al pequeño muffin, el cual por suerte logra encerrar antes de llegar hasta donde estaba él. Después de que se va, vemos cómo la puerta se abre, siendo aquí cuando aprovecha para salir y tratar de irse, pero en ese momento Foxy aparece detrás y se lanza hacia él para acabar con su vida. Al ver que todos ya habían tardado demasiado en salir, Max decide entrar para buscarlos, siendo aquí cuando ve a un niño, el cual le dice que lo siga, llegando hasta una habitación en la que se encuentra con el animatrónico Freddy, escuchando que alguien parecía estar hablando desde dentro de él, pero al subir a una silla para ver dentro de su boca, una mano sale y la jala, viendo cómo Freddy la termina partiendo a la mitad. Mientras tanto, cuando Mike llega a casa, le da su placa de Freddy Fazbear a Abby, pero debido a que ella estaba enojada por no haberla llevado a su trabajo, se la devuelve y él la guarda en un cajón. Pero cuando ella se arrepiente y va a buscarla, encuentra los papeles que su tía le había dado para que los firmara y le concediera la custodia de su hermana. En ese momento, Vanessa toca la puerta para buscar a Mike, así que después de saludar a su hermana, le cuenta que unos hombres habían entrado a destrozar la pizzería debido a que él no había cerrado bien. Ante esto, ellos salen a dar una vuelta para platicar, siendo aquí cuando él le cuenta que todas las noches tenía el mismo sueño en el que veía a 5 niños extraños a los cuales trataba de preguntarles quién se había llevado a su hermano, pero jamás le contestaban. Además de que después de que sus padres hubieran muerto, él se había quedado a cargo de su hermana, por lo cual ella decide ayudarlo y no hacer su reporte del robo, pero le dice que tuviera más cuidado al cerrar el lugar. Una vez que anochece y ve que Max aún no llegaba para cuidar a Abby, se ve obligado a llevarla con él a la pizzería, llevándola directo al cuarto de vigilancia y armando una pequeña tienda de campaña para que durmiera ahí mientras él va por las cosas del almacén para comenzar a limpiar todo el desastre del lugar. Aunque más tarde, Abby escucha que alguien le estaba hablando, por lo cual va directo hasta el salón principal en donde se termina encontrando con Freddy. Mientras tanto, vemos que Mike vuelve a soñar con uno de los niños, al cual le pregunta si sabía quién se había llevado a su hermano, pero él le dice que podía decírselo a cambio de algo, siendo ese el momento en el que se despierta y escucha gritar a su hermana, descubriendo que todos los animatrónicos estaban alrededor de ella, pero al final descubre que ellos solo estaban jugando con Abby, aunque al ver que los robots se estaban moviendo solos sin que alguien los controlara, se asusta demasiado. Así que le dice a su hermana que debían irse de ahí, pero antes de despedirse, ella le da un dibujo a Bonnie y abraza a Freddy. Al llegar a casa y llevar a su hermana a la cama para que durmiera, ve que había hecho dibujos de los niños que él siempre veía en sus sueños, por lo cual, una vez que ella despierta, le pregunta si había hablado con ellos, a lo cual ella le contesta que sí y que eran fantasmas. Por este motivo, él le pregunta si podía hablar con ellos de nuevo para preguntarle sobre su hermano desaparecido, lo cual ella termina aceptando. Una vez que anochece de nuevo y ellos llegan a la pizzería, ven afuera el auto de Vanessa, aunque al entrar, Abby va directo con los animatrónicos para jugar con ellos, pidiéndole a su hermano y a Vanessa que los ayudaran a construir un fuerte para todos, el cual comienzan a construir usando las mesas y sillas del lugar. Una vez que lo terminan, Mike deja sola a su hermana con ellos para que les preguntara sobre su hermano, yendo con Abby a la bodega a buscar algunos materiales, siendo aquí donde ven un traje robótico, el cual era muy inestable y podía lastimar a quien lo usara, además de que él se entera de que Vanessa sabía sobre los robots con vida desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, una vez que regresan al salón principal, ven cómo Abby se lastima al recibir una descarga cuando toca la guitarra de uno de los animatrónicos, por lo cual Vanessa le pide a Mike que no la vuelva a llevar a ese lugar. Al darse cuenta de que no podía cuidar a su propia hermana, a la mañana siguiente descubrimos que había llamado a su tía para cederle la custodia de Abby, lo cual hace que ella se enfade mucho y corra a su habitación para encerrarse, pero de cualquier manera Mike sale de la casa al tener que ir a trabajar. Es esa noche cuando una vez más tiene el sueño y ve a su familia viviendo feliz, además de que el niño de antes le dice que ellos podían darle lo que él quería a cambio de que les entregara a su hermana,
y a pesar de que al principio acepta su trato, al ver que nada de eso era real, se termina retractando, lo cual hace que ellos se molesten y comiencen a lastimarlo al hacerle muchas heridas, siendo esto lo que lo termina despertando, y ve que estaba en la trampa en la que vimos al otro guardia al principio de la película. Pero por suerte, Mike sí logra liberarse de la silla y termina encontrando los cuerpos de Max y los otros que habían entrado a destrozar la pizzería, por lo cual rápidamente trata de abrir la puerta e irse de ahí, pero al final vemos que es alcanzado por Foxy. En cambio, mientras Abby seguía encerrada en su habitación, vemos que un Freddy bastante descuidado aparece detrás de la tía Jan sin que ella se diera cuenta, así que al escuchar ruidos extraños afuera, Abby sale y se encuentra con Freddy y con el alma del niño que estaba dentro, por lo cual ambos terminan subiendo a un taxi y se dirigen rápidamente a la pizzería. Por otro lado, descubrimos que Vanessa había salvado a Mike, además de haber curado todas sus heridas y haberlo sacado de ese lugar, siendo aquí después de que él le cuenta que los animatrónicos querían a su hermana cuando Vanessa le dice toda la verdad, contándole que querían convertirla en una criatura igual a ellos, además de que su padre, llamado William Afton, era quien había desaparecido a los 5 niños hace más de 20 años para meter sus almas en los robots, y le había obligado a ella a que mantuviera vigilado a Mike y a su hermana, por lo cual solo se termina disculpando. Por esta razón, ella le da todo lo que podía necesitar como un taser para poder detener momentáneamente a los robots y salvar a su hermana en la pizzería, pero le dice que no podía ir con él, ya que si veía a su padre no le sería de mucha ayuda. Una vez que Mike llega a la pizzería y decide entrar por los ductos de ventilación, llega hasta el salón principal, viendo que Freddy y Bonnie estaban en el escenario mientras Chica llevaba a Abby a la parte de atrás en donde la encierra en una habitación. Por suerte, Mike logra tirar un balde de agua en los pies de los animatrónicos y les dispara con una pistola eléctrica para inmovilizarlos. Afortunadamente, antes de que Chica encadenara a su hermana a una silla que la convertiría en un animatrónico igual a ellos, Mike logra escuchar sus gritos y entra rápidamente para detenerla. Así que al darle una descarga, ambos comienzan a correr hacia la salida, pero antes de llegar, el Cupcake sujeta la pierna de Mike, mientras Abby sigue avanzando hasta la sala de juegos. Por suerte, vemos que él logra tomar otro taser que llevaba y electrocuta al Cupcake antes de que acabara con su vida. Esto mientras Abby se estaba escondiendo de Foxy entre todas las máquinas de videojuegos, siendo aquí en donde se ve obligada a entrar al pozo de pelotas para que no la encontrara. Por desgracia, cuando Mike llega al comedor buscando a su hermana, se termina encontrando con William Afton, el cual estaba usando el traje muy desgastado de un personaje conocido como Spring Bonnie, viendo que a él no le afectaban las descargas eléctricas, aunque por otro lado vemos que Vanessa había decidido ir a ayudar y había salvado a Abby. Mientras William golpeaba a Mike y le dice que lo mataría igual que a su hermano, hace que despierten los demás animatrónicos, siendo aquí cuando su hija aparece para ordenarle que se detenga, descubriendo una vez que se quita la máscara que se trataba del consejero de Steve. Al estar desesperada, Vanessa le termina disparando a su padre para detenerlo, pero al no hacerle daño gracias al traje, él simplemente le termina enterrando un cuchillo para acabar con su vida. Esto mientras Abby pone uno de sus dibujos en la pared para mostrarle a las almas de los niños que en realidad William era quien los había lastimado. Así que después de que Mike corre a reiniciar la caja de los fusibles, todos los animatrónicos comienzan a rodear a William mientras las luces lo apuntaban a él, siendo este momento en el que el Cupcake salta hacia él y muerde parte de su traje, el cual se termina cerrando y comienza a aplastar completamente todo su cuerpo, pero William solo menciona la frase "yo siempre regreso" y se pone la máscara una vez más antes de morir, siendo aquí cuando Mike y Abby sacan a Vanessa de ahí mientras los niños arrastran a William hacia la oscuridad. Es unos días después de todo esto cuando descubrimos que Mike había logrado quedarse con la custodia de su hermana, además de que Vanessa se había salvado al ser llevada al hospital pero seguía inconsciente. Esa noche, mientras Mike y su hermana cenaban, ella le pregunta si podía visitar a sus amigos algún día, pero él solo le dice que no sabía qué podía suceder en el futuro, viendo cómo William aún seguía vivo dentro del traje mientras las almas de los niños lo dejaban encerrado, aunque ahora sería conocido como Springtrap, terminando así esta historia. En lo personal, me gustó mucho la historia que crearon con estos personajes tan emblemáticos, ya que a pesar de no ser tan aterradora como los videojuegos, nos entrega momentos muy icónicos como la muerte de William dentro del traje, por lo cual te la recomiendo mucho. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de los próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.